Bien, entonces, haciendo un repaso rápido de lo que fue el respaldo 6A, mirando aquí con la pantalla y compartiendo, el análisis de los primeros 7 capítulos nos lleva a pensar en el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, del capítulo 8 al 12, el crecimiento en Judea y Samaria, y del capítulo 13 hasta finalizar el libro, el 28, el crecimiento hasta los últimos confines de la tierra. Ahí podemos ver entonces un resumen de lo que es la parte geográfica, la estructura geográfica de la cual nos habla el respaldo 6A. Pero vamos a pasar al respaldo 6B, porque aquí hay un análisis también de las biografías, es decir, de los personajes principales que encontramos en este proceso. ¿Cuál es el personaje principal de los primeros 5 capítulos? Pedro. Pedro. En este caso, entonces, también podríamos poner fácilmente Pedro, 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 o la P, la E, la D, la R y la O hacia abajo y tendríamos a Pedro. Ahí les propongo esa otra forma de llenar esta sección. Pedro. ¿Hasta el capítulo 5 es Pedro? Sí, hasta el 5. Lo escribí mal entonces. Yo también lo hice mal, también lo hice muy específico. Yo no me fui por otro lado. Yo le puse Jesús acá, después le puse otro, no, pero no así. Entendí mal. Yo, pastor, hice un trabajo de hormiga. Sí, porque puse, por ejemplo, capítulo 1. Porque en el 3 y 4... Los 120 discípulos, la madre de Jesús y sus hermanos. Yo también puse eso. Y en el 3 y 4 puse a Pedro y Juan. Yo también. Claro, está bien. Los sacerdotes, Caifás, Ananías, Alejandro y fue a los sacerdotes. Sí, pues. Y después también en el 5, Ananías. Si es cierto que están ahí, está bien, o sea, no se discute el hecho de que están ahí, pero como estamos haciendo un análisis de personaje principal, escogemos ahí a Pedro. Y por eso el título, ¿cuál sería? En el título de análisis de los capítulos 1, digamos, si pudiéramos pensar nosotros en cantidad, entre el capítulo 1 y el 12, ¿cuál es el personaje que más se repite? Pedro. Entonces, indudablemente, nosotros podríamos decir en el título, ¿cierto? Que hay varios personajes, pero si el más importante es Pedro, pues el ministerio de Pedro. Claro. Porque el título debe ser corto, si no, entonces nosotros diríamos el ministerio de Pedro, el martirio de Esteban, los viajes de Felipe. O sea, no tenemos espacio en ninguna parte para llenar. Pastor, usted se va a reír si me ve mi libro. Pero María Angélica, tú ya nos dijiste que te habías dado cuenta que dentro de las pautas estaba, ¿cierto? Que tuviera pocas palabras. Entonces ya lo tienes claro. Gamaliel, entonces, el referido título Ministerio de Pedro sería del 1 al 5 o hasta el... Hasta el 12. ¿Hasta el capítulo 12? Claro, porque nos están pidiendo acá como libro, pero si nosotros lo hiciéramos en secciones más pequeñas, pues podríamos decir que entre el 1 y el 5, el ministerio de Pedro, a partir del 7 ya aparecen otros personajes, ¿cierto? Sí, claro. Pero sigue siendo Pedro de todas maneras ahí preponderante. Pastor, pero del 5, 12, 42 o hasta el 5, 1, 11, porque yo puse hasta el 12, 42. No, hay 12, 42, 12, 25. El 5, del 12 al 42, ¿quién es el personaje más importante? Pedro. Pedro. Y todo lo que Angélica. Y todo lo que por mí, por todos mis compañeros. Ya. Meche no desperdicia oportunidad de chaquetear, ¿sí ves? No importa. Pero me estudié en los libros. En el momento Está bien, pero si el trabajo de hormiga también hay que hacerlo. Aunque en esta época se empiezan a volver un poco molestas las hormigas. ¿Ya les llegaron hormigas a ustedes a la casa? Ya, pues. Sí, ya llegaron. Y del 13 para adelante es Pablo nomás, pues.
los viajes de Pablo. Ya, ahí entonces, ¿quién sería el personaje principal? El Pablo. Pablo. Entonces, para dividir el libro... ¿De dónde empieza Pablo? Del 13 para adelante. Claro, ¿no? Él aparece en el capítulo 9 también, ¿cierto? Todavía sí, claro. Saulo. Sí, pues cuando ahí sale que era Saulo todavía. Claro, pero si hacemos la segunda parte del libro, la división a partir del capítulo 13, que vendríamos a marcar una línea aquí. Claro. Aquí marcamos la línea y hasta aquí el ministerio de Pedro. Del 13 en adelante, el ministerio de Pablo. De Pablo. Pero no entiendo. Porque del 13 en adelante es Pablo. El capítulo 13, ya. Claro, pero esperen que dejamos en blanco todavía los personajes más adelante. Solamente que nos saltamos a mirar el análisis de una vez. De la primera sección hasta el capítulo 13. Por eso les pedía para que hiciéramos la línea aquí en el capítulo 13. Y la primera parte sería el ministerio de Pedro y la segunda parte sería el ministerio de Pablo. Pero igual tenemos que mirar los personajes principales y al mirarlo nos vamos a dar cuenta si es verdad que Pedro y Pablo son los más importantes. Entonces ya habíamos dicho que hasta el capítulo 5 es Pedro, ¿no? Sí. En el 6 y el 7, ¿quién aparece como importante? Pablo y Felipe. 6 y 7. Esteban y Pablo. Esteban, aunque Pablo todavía no se nos deja todavía muy claro. Está mirando ahí como lo matan nomás. Dicen que hay un joven que se quedó ahí mirando, pero no está, eso no es muy importante. Es que ni siquiera dice que Pablo fue uno de los que le lanzó piedras a Esteban. No, estaban ahí estaba la Guaite nomás cuidando la ropa. A la Guaite como perchero. Sí, como perchera. Exactamente. Claro. En cambio, en el 8 sí aparece ya otra vez. ¿Quién? Felipe. Y también aparece Pedro. El 6, perdón, en el 6, ¿cuáles son los personajes principales? Porque yo me puse feliz. No, si sigue siendo Pedro. 6 y 7, Esteban. 6 y 7, Esteban. Sí. En el 8, Felipe y Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? No lo vi. Hechos en el 8. En el 9 es Saulo, ¿no? En el 9 es Saulo. Claro, porque ahí se convierte. Exactamente. Saulo. Saulo, sí. En el 9:32 hasta el 12:25, ¿quién aparece? Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio. En los capítulos 13 y 14. Ahí está Bernabé, aparece Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé. Pero de ahí en adelante. Pablo. Entonces, por eso, las divisiones son el ministerio de Pedro hasta el capítulo 13 y del 13 hasta el 28 el ministerio de Pablo. Ya. Bien. Vamos a hacer un repaso rápido de esto que nos propone el libro, ¿cierto? De lo que es analizar un libro o un pasaje de la Biblia, porque es una forma. Hay otras que hemos podido compartir y que posiblemente más adelante yo también les voy a compartir, como el estudio bíblico inductivo. Pero aquí hay algo que nos ayuda mucho. Los 4 pasos, dice, aquí hay un resumen de los 4 pasos necesarios para analizar cualquier libro o pasaje de la Biblia. Debe comenzar en el nivel más alto, por ejemplo, el libro de la Biblia, y después, si es apropiado, reaplicar los 4 pasos a cada subdivisión de los niveles siguientes, y así sucesivamente hasta agotar las posibilidades. Los 4 pasos, decidir cuál es la estructura más conveniente después de leer el libro o pasaje, por lo menos una vez, o mejor 2 veces.
2. Releer el libro o pasaje anotando los hechos analíticos que corresponden a la estructura que has seleccionado. Temas para una estructura temática, lugares para una estructura geográfica, personas para una estructura biográfica. Y anotar también sus referencias siguiendo el modelo del respaldo 6A, que fue el que ya hicimos, ¿no? El modelo de hacer divisiones de lugares y con temas principales. Después, dividir el libro o pasaje, el paso 3, en sus partes principales sobre la base de los datos analíticos. Y cuarto, escribir títulos armonizados y apropiados para cada una de las partes principales. Entonces, esto lo tenemos así como a grandes rasgos, ¿cierto? No es algo que realmente sea tan específico. A ver. Ya. Es que me perdí aquí, listo. Así que aquí tenemos, por ejemplo, una nota importante. Al continuar el análisis en los niveles sucesivos, es esencial volver cada vez al paso anterior para encontrar la estructura apropiada para cada parte. Estas bien podrían ser distintas de la estructura principal o incluso de otras partes del mismo nivel. Por ejemplo, supongamos que estamos basando nuestro análisis de los hechos en su estructura biográfica. Esto nos daría las siguientes dos partes: Pedro de los capítulos 1 al 12 y Pablo del 13 al 28. Pero si al mismo tiempo nosotros hacemos un análisis del segundo nivel solo para Pablo, la estructura ya no es solamente el personaje, porque el personaje sería el mismo. La estructura ahí podría ser geográfica, porque podemos nosotros subdividir todo lo que hay del capítulo 13 al 28 en los viajes misioneros. El primer viaje en el capítulo 13 y 14, el segundo del 15:1 al 18:22, el tercero del 18:23 al 21:16, encarcelado en Cesarea del 21:17 al 26:32, y finalmente su viaje a Roma cuando él apela al César en los capítulos 27 y 28. Por tanto, al analizar cualquier tema, comience buscando la estructura que le sea más apropiada y luego base en esto los restantes 3 pasos. La pregunta aquí que nos plantean: ¿por qué no prueba lo que ha aprendido en este curso haciendo un estudio sistemático de algún libro de la Biblia? Comience con un libro corto como Filipenses y haga su propio análisis. A continuación, hágalo con cuantos libros de la Biblia pueda, con la meta de cubrirlos todos. Miren el desafío en el que nos pusieron, ¿no? Bien, hasta ahí llegamos, porque ya la próxima semana, cuando hagamos el repaso, vamos a mirar los mapas. Este, que nos habla de las regiones, y este otro que fue también parte importante, el respaldo 5 de los viajes misioneros de Pablo. También por ahí aparecerá la próxima semana un respaldo, un mapa que Mechita me pasó. Gracias, Meche, por haberme pasado el mapa que es el respaldo 3, que no lo tenía, no sé por qué lo perdí. A ver. ¿Cuál es el respaldo 3? Ah, ya. Este. El Medio Oriente. Sí, cuando nos pidieron colocar las letras, ya, sí me acuerdo de esta actividad. Exactamente. Y eso ya será tema para la próxima semana. ¿Preguntas? ¿Podría enviar esta sugerencia que estaba leyendo? Porque parece que eso está en su manual. Claro. No, esto que yo podría... No, está en el libro. No, eso está en el libro, está al final, detrás de los respaldos. Sí. Eso es que me quedé mirando la imagen. Sí, lo vi. Está en la página 278, en el respaldo 7. Está bien. Exactamente. Allá está al final. Del respaldo 3, Gamaliel. Sí. Porque dice Ur de los Caldeos. Está acá
eso corresponde, si no me equivoco, a Mesopotamia, la ciudad de sí, donde salió Abraham. claro, pero eso hoy día no sé si es Arabia. Creo que Ur, no estoy completamente seguro, pero creo que estaría entre Irán e Irak. Eso te iba a decir. Sí, no estoy seguro por acá. Voy a mirar a ver si lo podemos buscar. No sé si está aquí en el... Arriba dice Mesopotamia entre el río Éufrates y Tigris. Es Irak, ¿cierto? Sí, Irak. Ur de los Caldeos. Es Irak, sí. Sería Irak. Es que es Interesante, increíble ¿no? eso, es genial. Sí, a mí me encanta eso. Sí. Claro, ¿cómo ver hoy en la actualidad todas esas ciudades? Y entonces lo que le sorprende a uno es que todavía encontremos personas que denigran tanto de la Biblia como si no tuviera sustento en tanta arqueología, en tanta geografía. Es decir, es que para que alguien se haya inventado toda esa historia, ni siquiera se requiere imaginación. Tendría que estar loco. Mira, y lo otro que acerca la ciudad de Basora. Eso salió increíble. Ciudades famosas norte después de lo del 11 de septiembre, cuando se llegó a la guerra después del 11 de septiembre, algunas de esas ciudades fueron reconocidas ahí como... estuvieron. Sí. ¿Ustedes no recuerdan algunos programas de Nat Geo y de Discovery Channel que hablaban de la destrucción de muchas de estas arquitecturas antiguas por esa guerra? Por grupos extremistas. Sí, qué tristeza, ¿no? Que se haya destruido tanta historia por causa de una guerra, de todas maneras. Pero bueno, nosotros seguimos teniendo nuestra historia intacta en la palabra. Pastor, y lo otro que siempre a mí me ha llamado la atención, que siempre dicen que Israel no tiene territorio, que está usurpando, pero aquí en la Biblia el Señor dice, de este límite hasta este otro límite, y coloca las tribus. Entonces, y eso lo ganaron con guerras. Es como, y como eso no les basta para saber que ese es territorio israelí. Eso es lo que yo a veces digo, si hasta en la misma palabra de Dios está eso. ¿Por qué tanta controversia con eso, pastor? Que hasta la misma Biblia le da los límites al pueblo israelita. Claro, pero como la Biblia dejó de ser el texto de consulta para la humanidad y se convirtió más bien en el texto de discordia, pues no lo van a tomar como una fuente autorizada. Sin embargo, eso es lo que el mismo pueblo de Israel ha estado luchando, porque en 1948, cuando se hace la Unión de Naciones, las Naciones Unidas, y de alguna forma en reconocimiento al holocausto nazi y también a lo que el mundo hizo, que fue taparse los ojos y decir, no, todo lo que hicieron allá los nazis estuvo bien, hasta que por fin ya la amenaza era global, ¿cierto? Mientras que estaban desapareciendo judíos y matándolos por millones, nadie se preocupó porque el alcance era local, pero cuando ya la locura de Hitler era del nivel mundial, entonces ahí sí las naciones se unieron y los aliados entonces lograron por fin contrarrestar el avance de este grupo, que no era minoritario, pero que cada vez iba siendo más grande. Entonces, las Naciones Unidas a partir de 1948 consultan en acuerdo el volverles a dar territorio a Israel en una forma de como reivindicarse con todo un pueblo que había sido martirizado de tal manera. Pero los israelitas tampoco iban a transarse por unas chauchas, como dicen acá, ¿cierto?
sino que querían un territorio que se asemejara al que en sus registros históricos Dios le había prometido a Abraham, su padre. Después, entonces, tuvieron que seguir analizando los hallazgos arqueológicos que les pudieran permitir tener el territorio que les fue prometido a Israel o a lo que en ese momento todavía era Jacob, porque ahí ya no era tan general, porque con Abraham era como la tierra completa, ¿no? Era la tierra que fluye leche y miel. Pero después ya se vio como un poco más acotado. Y finalmente cuando Josué toma posesión de la tierra después de haber salido de Egipto, ahí hay una descripción mucho más clara de la distribución de la tierra para las tribus. Y toda esa negociación de esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que necesitamos, desencadenó en que finalmente les dieron un territorio, pero al ellos ya llegar a hacer la toma de posesión de ese territorio, se fueron expandiendo también. Iban tomando territorio que era cisjordano y palestino. Entonces, naciones que no estaban legalmente constituidas, pero que tenían un derecho a tierra. Entonces, lo que hicieron en la negociación después de muchos años fue, bueno, vamos a compartirla. Ustedes tienen una parte de ustedes y nosotros la nuestra, pero eso ha sido siempre a fuego, a sangre y fuego. Se mandan bombas de un lado para el otro, se inmolan los yihadistas, se hacen sacrificios. Entonces, imagínense que llegaron al punto de querer, porque hubo un tiempo en los años 90 que eran muchos los sacrificados que se inmolaban. Entonces, llegaron a decir que en algunos lugares públicos, como por ejemplo buses o metro o sitios públicos, iban a tener como contenedores con grasa animal, grasa de cerdo. Y eso era para contrarrestar el efecto de los suicidas, porque un suicida se llena de explosivos creyendo que Alá lo va a llevar al paraíso. Pero si en ese proceso de inmolarse se unta de grasa animal, queda inmundo y no va a llegar al paraíso. Entonces, hasta con eso trataron de repeler un poco todos esos ataques terroristas que fueron tan fuertes en los años 90. Y dicen que funcionó, que de alguna manera funcionó porque disminuyeron. Además, creció también la inteligencia militar y todo esto. Pero ahora se sigue viviendo una tensa calma porque no es que todo esté solucionado. Pero la pelea por el territorio va a seguir porque desde el principio fue también profetizada. Entre Ismael e Isaac habría una guerra constante. Así que esto es lo maravilloso de nuestro estudio, que no lo hacemos con base en fábulas, en historias, en historietas, en inventos, sino que todavía hay ciudades, como lo acaba de hacer Hugo, que nos hacemos la pregunta, ¿y dónde están? Y fácilmente las encontramos, porque todavía están. Sí. Todavía hay muchas de esas ciudades y por eso los que han ido a hacer esos tours a lo que llaman Tierra Santa llegan tan animados, tan motivados en la fe, porque ya no es lo que me contaron o lo que leí, sino lo que vi. Yo vi esta ciudad, yo pasé por lugares por donde estuvo Jesús, descritos en la Biblia, de los cuales todavía hoy podemos nosotros ver, los que tenemos la oportunidad de viajar a través de internet, o algunos que el Señor les da el privilegio de ir y visitarlos. Así que a seguir estudiando, a seguir analizando los textos bíblicos, no nos podemos quedar solamente con la lectura. Ya ustedes están en un nivel de instituto bíblico y esto no es un título por ponerle un nombre. Es una definición de lo que se debe hacer con los que hemos avanzado un poco más. Que como dijo María Angélica, vamos a tener que hacer a veces trabajito de hormiga.
y así, meticuloso, pequeñito. Mirar las cosas ya ni siquiera como lo hicimos en capítulos del 1 al 13. No, nos va a tocar mirar el versículo 1, la primera parte, y analizar ese versículo palabra por palabra. Uy. Palabra por palabra, para ver por qué lo dice de esa manera y no por qué lo podría haber dicho de otra. Al contrario, ¿cierto? A veces nosotros le aplicamos la ley matemática de la conmutación a ciertos textos y cambian mucho las cosas, ¿cierto? Cuando hacemos un intercambio de la palabra, si lo ponemos adelante del verbo el sujeto o si ponemos al sujeto después del verbo. Cambia mucho. Entonces, ese va a ser nuestro estudio en algún momento. En este momento, pues estamos mirándolo así, general. Y con todo y todo, pues nos toma harto tiempo. Pero cuando tengamos que estudiarlo versículo a versículo, pues vamos a tener que asumir lo que significa ese desafío. Pero no estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros. Así que tenemos, creo yo, mucha esperanza y mucha expectativa con poder seguir haciéndolo. Bien, vamos a terminar hasta aquí entonces.